Blanche Monnier nació el 1 de mayo de 1849 en Francia y creció como cualquier otra joven de finales del siglo XIX. Vivía en la ciudad francesa de Poitiers. Blanche era una mujer muy atractiva y pertenecía a la aristocracia francesa de finales del siglo XIX. Su padre había sido decano de la Facultad de Letras de Poitiers y su hermano, además de participar de varias sociedades y de obras caritativas, había ejercido como subprefecto de Puget-Teniers. Blanche Monnier tenía 26 años cuando todo ocurrió. En 1876, Blanche conoció a quien consideró que era el amor de su vida. Se trataba de un abogado mayor que ella, pero que se encontraba sumido en la pobreza. Ella cayó perdidamente enamorada de él. Su noviazgo no era aprobado por sus padres y su castigo fue inclemente. Fue encerrada en su propia casa, en un cuarto completamente aislado del mundo, entre 4 paredes, sumida en la oscuridad. Un día, ella desapareció sin dejar rastros. Sus padres, quienes la habían encerrado en un cuarto para separarla del abogado, buscaron excusas para encubrir la mentira de su desaparición, llegando a decir que su hija era una rebelde y había huido, hasta que de a poco todos se fueron olvidando de su existencia. La joven simplemente había desaparecido. Pero todo cambió cuando el 23 de mayo de 1901, 25 años después de su desaparición, el fiscal de París recibió una carta con detalles espeluznantes e incluso increíbles. La carta era anónima y decía lo siguiente: Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un hecho de una gravedad excepcional. Se trata de una señorita que está encerrada en la casa de la señora Monnier, privada de comida, que ha vivido sobre basura podrida durante los últimos 25 años, es decir, sus propios desechos. La familia Monnier ostentaba una excelente reputación. Louise Monnier, madre de Blanche, ya era viuda, tenía 75 años y gracias a sus labores en la ciudad, había recibido un premio del Comité de Buenas Acciones. Al lado de la casa de la madre vivía el hermano Marcel, también considerado un miembro activo y valioso de la sociedad. Escépticos ante la denuncia, el fiscal parisino decidió enviar al comisionado central, un hombre de apellido Boucheton, para que investigara el tema. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, Boucheton, junto a otros investigadores, se dirigió a la casa de Monnier. Si bien al principio no encontraron nada extraño, Louise presentó numerosas objeciones cuando los investigadores quisieron ingresar a una habitación ubicada en el segundo piso. Sin embargo, a fuerza de insistencias, lo lograron. En cuanto la abrieron, comenzaron a percibir un hedor fétido, tanto así que Boucheton debió dar un paso hacia atrás, mientras el olor se le impregnaba en la nariz y la garganta. La oscuridad del cuarto era como un manto negro que impedía divisar su interior. Boucheton caminó hacia una ventana que daba a la calle con la intención de abrirla y que circulara el aire, pero no pudo. Tanto las ventanas como las persianas estaban cerradas con cadenas y candados, y una lona a modo de cortina que impedía que entrara siquiera un pequeño rayo de luz. Tras violentos intentos, el comisionado logró abrir la ventana y pudo, finalmente, contemplar un espectáculo sacado de una pesadilla. En un rincón de la habitación, sentada sobre una cama de paja, había una mujer desnuda rodeada de excremento, insectos y restos de comida. Era Blanche. Boucheton quedó aturdido al contemplar un esqueleto humano real, como llegó a describir él. Se hallaba tan desnutrida que, según las crónicas de la época, los muslos se habían reducido al tamaño de la muñeca. Pesaba tan solo 24 kilos. Según declararon los testigos, cuando entraron a la habitación se levantó un olor pestilente. Las sábanas estaban soldadas al colchón y tenían mucha suciedad. Allí había una masa sin forma. Estaba allí, secuestrada. Se acurrucó y se negó a mostrar su rostro. Blanche no podía comunicarse. Los 25 años encerrada sin ver la luz del sol, comiendo restos de comida y sin entablar diálogo con casi nadie, le habían dejado fuertes secuelas en su psiquis. Los policías intentaron hablar con ella, pero solo contestaba con gritos, mientras le intentaban poner ropa para llevarla a un hospicio de salud mental. Ella estaba aterrorizada ante el panorama de tantas personas en su habitación.
Durante su calvario, solo había visto a su familia y a algunos sirvientes. El pelo de Blanche no había sido cortado durante todo su encierro y debido a la suciedad se encontraba apelmazado. Las uñas tampoco habían sido cortadas y sus manos parecían garras. Los testigos detallaron que la mujer vivía en un infierno lleno de sobras de ostras, de huesos de aves de corral y de carne. Su cuerpo estaba cubierto de una costra formada por suciedad y había bichos por todos lados. El abandono era tal que tenía gusanos que medían más de 4 centímetros de largo, piojos y cucarachas caminando por todo el cuerpo. La humedad del cuarto era tanta que había hongos crecidos en su interior. Debido a su debilidad, le era imposible levantarse. Con ayuda de sus rescatistas, Blanche logró bajar las escaleras y fue transportada en una ambulancia a un centro de salud. En su cuerpo no había rasgos de heridas ni contusiones. Inmediatamente, las autoridades dispusieron la detención de los familiares Louis y Marcel. Descubierto su crimen y ante los insistentes interrogatorios, la salud de la madre se deterioró y el 9 de junio a las 9:30 falleció, luego de haber sufrido un ataque al corazón. Antes de morir, Louis había asegurado que amaba tanto a su hija hasta el punto de sacrificarse por ella, y echó la culpa del estado de su hija a la negligencia de los sirvientes. Este era el nivel de cinismo de esta mujer. A Marcel se lo acusó de ser cómplice del secuestro de su hermana, aunque él mismo se defendió diciendo que ya de joven su hermana presentaba signos de alteración cerebral, razón por la cual le habían puesto una tutora. Además, no hubo delito de secuestro, ya que mucha gente tuvo acceso a la habitación de Blanche, llegó a afirmar su hermano. Sin embargo, se cree que la joven había querido escapar, porque uno de los paneles de su puerta llevaba rastros de haber sido reparado recientemente. A su vez, en las paredes de la habitación se podían leer diversas inscripciones como «Libertad, libertad». Otro de los escritos decía «Hay un favorito en la casa y no soy yo. Es muy lamentable verse obligado a vivir y morir en una mazmorra». También encontraron dibujado en lápiz y en tinta sobre la pared corazones traspasados con flechas y cruces, emblemas del sufrimiento. ¿Veré alguna vez la libertad? ¿Seguiré en una mazmorra? Era alguna de las preguntas que se hacía Blanche antes de perder la cordura completamente. El diario Le Petit Parisien tuvo la primicia. El 26 de mayo, solo 3 días después de su liberación, publicó en su tapa una nota designando a Blanche como la reclusa de Poitiers. La sociedad francesa enloqueció con la noticia. Rápidamente comenzó a circular la teoría de que Blanche había sido condenada por haberse enamorado de un hombre que no tenía fortuna. Por este motivo, para prevenir la relación, encerraron a la joven en su prisión, donde al poco tiempo perdió la cordura. El juicio por el secuestro y encierro de Blanche inició en octubre siguiente, y en él participaron innumerables testigos. Solo en la instrucción previa, el juez había recibido 160 testimonios de personas que habían tenido relación con la familia Mounier. Hubo vecinos que contaron los gritos que provenían de la mansión y otros describieron a Blanche en la previa a su encierro como una chica dulce, amable, fina, alta y que nunca había hecho ninguna excentricidad. También varios empleados de la casa y algunos hasta aseguraron que tenían órdenes de nunca abrir la ventana de la habitación. Ante la insistencia de por qué no habían realizado la denuncia, todos se excusaban en el miedo que sentían a perder su trabajo. Incluso una ex empleada aseveró que la locura de Blanche se debía a una desesperación de amor. Los médicos que examinaron a Blanche y expusieron durante el juicio tenían visiones muy distintas sobre su situación. Mientras algunos la consideraban completamente loca y afirmaban que su locura se remontaba a sus primeros años de pubertad, otros, en cambio, aseguraban que no solo era cuerda, sino que además era cuidada y reservada. Según detalla la crónica del proceso judicial, el abogado defensor de Marcel lo representó al hermano como un ingenuo, incompleto, tonto. Tal vez como estrategia para quitarle parte de culpa. A su vez, el letrado alegó que Blanche no fue víctima de violencia ni maltrato. No hay ni siquiera confinamiento en el sentido legal de la palabra.
porque se trata de si el hecho de cerrar una puerta detrás de alguien que no tiene la intención de salir establece el acto constitutivo del crimen llamado violencia o asalto, exculpó el abogado de Marcel. Si bien durante el juicio se determinó que la madre de Blanche, ya fallecida, era la culpable de su secuestro y encerramiento, a Marcel se lo consideró cómplice. A pesar de las tentativas de llevarla a un asilo, ante la negación de su madre, él aceptó la situación e incluso iba a visitar a su hermana a la habitación donde había sido encerrada. Se lo condenó a 15 meses de prisión. Una vez que terminó su condena, Marcel pasó sus últimos años en una mansión de los Pirineos, hasta que murió en 1913. Blanche fue enviada a un hospital psiquiátrico, donde no logró recuperarse y murió, también en 1913. El cinismo y crueldad humana no tienen límites. El egoísmo de una familia arruinó la vida de la joven Blanche, solo por no dejar que estuviera con un hombre que no pertenecía a su clase social. Es increíble al extremo que puede llegar el clasismo y la locura de la gente, hasta tal punto de no importar arruinarle la vida a sus propios hijos. Sin duda, un caso que no tuvo un final feliz y lamentablemente quedó impune. Mientras Blanche sufrió toda su vida, incluso después de ser rescatada, sus padres murieron de ancianos, sin siquiera mostrar un mínimo de remordimiento. Lo mismo su hermano, que hasta que murió, sostuvo que él no tuvo nada que ver y las personas que veían y no hacían nada fueron de alguna forma cómplices también. Si no fuera por la carta anónima que alguien envió a la policía, Blanche jamás hubiera salido de ese cuarto del terror. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirnos en Facebook y nos vemos en el próximo video.